Amén, pues vamos a orar por la palabra. Vamos a ponernos una vez más de pie en reverencia a la palabra de Dios y para que así podamos tomar nuestro lugar. Amén. Bendito Dios y maravilloso Padre Santo, te agradecemos, Señor, maravilloso Rey. Gracias, Señor, por este día, bendito Dios poderoso. Gracias, Señor, maravilloso Rey, porque, Señor, bendito Rey, nos permites estar delante de tu presencia, Señor. No como alguien que mereciera estar delante, Señor, sino, bendito Rey, nos permites estar delante de ti por pura gracia, bendito Rey, que has derramado sobre nosotros, Señor, maravilloso Dios. Bendito Rey, es una dicha poder, Señor, maravilloso Dios, reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, maravilloso Rey. Pero te pedimos, Señor, maravilloso Dios, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a atesorarla, a amar, Señor, tu palabra, a entenderla, Señor, maravilloso Rey, y a vivir tu palabra, Señor, maravilloso Rey. Señor, sigue cimentándonos, Señor, sigue, bendito Rey, maravilloso Dios, manteniéndonos firmes, Señor, bendito Rey, sobre el fundamento que tú has dejado, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que puedas ser tú el que nos hable. Espíritu Santo de Dios, puedas ser tú el que nos dé vida a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, seas tú el que nos guíe, que no sea palabra humana, palabra carnal, palabra de hombre, sino que puedas ser tú el que nos hable en esta hora, bendito Rey, apartando de nosotros y quitando de nosotros, bendito Rey, todo aquello, Señor, maravilloso Rey, que nos impida vivir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así pueden tomar ahora sí su lugar. No sé cómo habrá sentido el servicio más temprano, si lo destanteó o no. Yo la verdad desde ayer ando como que destanteado, hermano, pero gracias. Amén. Bueno, gloria al Señor. Pues vamos a la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios está un poquito largo el tema, hermano. Es un tema muy extendido, pero con la ayuda de Dios vamos a condensarlo, tratando de que el Señor pues sea el que nos alumbre nuestro entendimiento. El tema se llama Volviendo a la palabra de Dios. Amén. Volviendo a la palabra de Dios. Y la verdad, pues si tuviera la oportunidad de hacer apuntes, pues le va a servir de mucho y para que usted lo pueda repasar en otras ocasiones. Este tema hoy en día yo creo que es importante que lo tomemos, es importante hoy en día debido a todo lo que se vive, es muy importante que escuchemos este tema que vamos a tomar hoy y sobre todo que meditemos en él y lo podamos llevar a la práctica. Amén. Volviendo a la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia, en Josué 1:8. Josué 1:8. Y ese versículo pues es muy conocido, ¿verdad? Es muy conocido dentro del ámbito cristiano. Pero vamos a ver la importancia a lo largo del tema, la importancia de este versículo, hermanos. Si usted se lo sabe de memoria, gloria a Dios, usted lo ha leído, gloria a Dios, pero qué importante es que podamos conocer el trasfondo de este versículo y que hoy en día debe de estar muy presente porque estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Hemos escuchado con mi esposa algunas personas decir que ¿para qué se enfocan a hablar de los tiempos finales? ¿Para qué hablan acerca de eso? Eso no tiene mucha relevancia, lo hemos escuchado y de repente pues uno dice, ¿cómo no hablar de eso si está escrito en la palabra, ¿verdad? Y, y, y antes de hablarlo, como lo estudiábamos cuando meditábamos en Mateo 24,
antes de hablar, ¿verdad? De que ya se va, como muchos que quieren saber cuándo se va a acabar el mundo y todo eso, antes de hablar de todo eso, la Escritura nos enseña que vendría un tiempo de apostasía, hermanos, donde pues la gente solamente se iba a reunir por querer escuchar lo que ellos quieren escuchar y no querer escuchar la palabra de Dios o la doctrina que Cristo dejó. Entonces es importante este tema, hermanos, y respecto a lo que ahorita vamos a leer en Josué 1:8, porque estos tiempos, hermano, ya los estamos viviendo, ya nos alcanzaron estos tiempos donde la gente, las personas, la iglesia, muchos cristianos pues no quieren escuchar la palabra de Dios. O sea, quieren sentirse bien en la iglesia, quieren sentirse emocionalmente bien, quieren un milagro, quieren que se les resuelvan los problemas, pero no quieren la palabra de Dios. Y el cristiano, hermano, tiene su identidad como cristiano por la palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos identidad como hijos de Dios, como cristianos por la palabra de Dios. Amén. Vamos a Josué 1:8, ya lo tenemos. Dice allí la bendita palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor para la gloria de su nombre. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra yo creo que es muy certera, hermano, no hay que buscarle más, ¿verdad? No hay que buscarle más. Cuando nosotros leemos aquí en Josué 1:8, no hay que buscarle más. La palabra es clara, dice: nunca se aparte de ti, nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu mente, de tu corazón, este libro. Y en ese entonces pues no existía como tal la Biblia, pero tenían, hermano, en aquel entonces el pueblo de Israel tenían dos formas de conocer la palabra de Dios. Una era la palabra que era hablada, o sea, como que se transmitía hablando, hermanos. Los sacerdotes, en este caso los sacerdotes que hablaban y les hacían conocer la ley de Dios. Esa palabra que ellos recibían, la ley, los preceptos de Dios, la recibían escuchando, hermanos. Y esa era una forma en la que ellos conocían la voz de Dios. Y la otra era que algunas leyes estaban escritas, hermanos, y pues el sacerdote la leía al pueblo. Entonces una era que no estaba escrita, pero se hablaba, y la otra era escrita y se leía al pueblo, hermano. Esta era la forma en la que ellos conocían, por eso decía: nunca se aparte. Pero después dice, ¿verdad? Dice ahí: sino que de día y de noche meditarás en él. Dice que nunca se aparte y que meditemos día y noche en la palabra. Luego dice, hermano, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora nos da otros dos puntos más. Dice que nunca se aparte de nosotros, que meditemos y que guardemos de poner por obra lo que en él está escrito. Por eso le decía, no hay que buscarle más. La escritura es muy clara aquí en este pasaje. Vivir la palabra, conocer la palabra, reflexionar, meditar, entender la palabra, vivirla. Pero ¿sabe algo, hermano? El pueblo de Dios siempre ha sido regido por la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, aquellos que somos pueblo de Dios siempre ha sido regido por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voz de Dios hablando y dando instrucciones y guianza a través de su ley o estatutos. Pero en innumerables ocasiones el pueblo dejaba de oír la voz de Dios y se desviaba y se apartaba de los caminos del Señor. En muchas ocasiones, hermano, este mandamiento que dejó el Señor: no se apartará de ti la palabra,
Era prácticamente un mandamiento que el Señor les había dejado, que era muy importante, hermanos. Pero el pueblo, hermano, en muchas ocasiones se apartó de la palabra de Dios. Como lo que le mencionaba hace un momento, muchas veces la iglesia no quiere la palabra de Dios. Quiere, hermano, los rudimentos del servicio, del culto, hermano. Quiere sentirse bien, quiere cantar, quiere llorar, quiere alegrarse, quiere danzar. Pero la palabra no la quieren, hermano. Y la escritura es lo que le da sentido, hermano, a la vida del Hijo de Dios. Porque son las instrucciones de Dios, es la guianza de Dios, es la voz de Dios. Y en el Antiguo Testamento también pasó de esta manera, hermanos. En muchas ocasiones el pueblo se apartaba y dejaba de oír la voz de Dios, dejaba de meditar en la palabra, dejaba de poner por obra la palabra, hermanos. Y fíjese algo, hermano, que en estos días sucedió. No sé si usted conocía esto, hermano. El 31 de octubre, hermano, aquí en México se conmemora, ¿verdad? El Día de los Muertos y todo eso. Pero ¿sabe algo? Dentro del ámbito cristiano, hermano, el 31 de octubre se conmemora el Día de la Reforma protestante, hermanos. ¿Y por qué es importante conocer esto, hermano? Hoy en 31 de octubre del 2025 cumplen 508 años de esta reforma, hermano. Esta reforma, hermano, se dio porque la iglesia, hermano, que profesaba tener a Cristo, había apartado de ellos totalmente la palabra de Dios. Y hubo un hombre, hermano, que empezó a escudriñar la palabra y se dio cuenta que todo lo que hacía la iglesia, hermanos, que ellos enarbolaban una bandera de decir: nosotros somos la iglesia que fundó Cristo, nosotros somos la iglesia verdadera. Él se dio cuenta que todo lo que esta iglesia hacía estaba apartado de la palabra de Dios. Y hubo un versículo que este hombre, Martín Lutero, hermanos, hubo un versículo que él leyó en el libro de Romanos, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, que encendió en él, hermano, una necesidad de estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y el Señor, hermano, le hizo caer una venda que tenía en sus ojos, porque él pertenecía a esta iglesia, hermanos, que se enarbolaba como la iglesia de Dios. Y ese versículo de el justo por la fe vivirá, hermano, encendió en él el buscar, como lo leíamos aquí, el meditar en la palabra de Dios, profundizar en vivir la palabra de Dios. Y el 31 de octubre de 1517, este hombre, hermano, en la puerta de una catedral, clavó 95 tesis, hermano, que hablaban verdades bíblicas, hermanos. Verdades bíblicas, donde él les decía a la iglesia, les decía: no es por obras la salvación, es por fe. El justo por la fe vivirá. Es un don de Dios, es por gracia de Dios. Es un regalo gratuito la salvación, no hay que pagar por ello. Y él clavó esto, hermanos. Y hubo un despertar allí a volver a las escrituras. Y fíjese que de eso, hermano, no sé si se alcanza a ver bien, pero de esas 95 tesis, hermano, se condensó en 5 puntos doctrinales y cardinales para la iglesia, hermanos, que se conoce como las 5 solas. No sé si usted lo ha llegado a escuchar. ¿Por qué 5 solas? Porque estos 5 puntos se hablaba, hermano, el primer punto es la sola escritura, la sola escritura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la palabra de Dios es la única autoridad de fe para el cristiano, es nuestra única autoridad. No hay un hombre que sea nuestra autoridad, no hay una institución, es la escritura, la palabra de Dios. Lo leíamos aquí en Josué.
que decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él de día y de noche meditarás y harás conforme a lo que está en el escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo lo que emprendas te salga bien. No está diciendo tienes que ser gobernado por un hombre o una institución para que todo te salga bien. Entonces, ese primer punto, hermano, de la sola escritura es algo que rige a la iglesia hoy en día. También, hermano, el segundo es la sola fide, que es la sola fe. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que la justificación de nuestros pecados es a través de la fe en Jesucristo. Porque en aquel entonces quería ser justificado, pues tenías que pagar algo o hacer tales cosas o hacer una penitencia para que te fueran perdonados tus pecados. Pero él en la escritura, este hombre encontró que la escritura decía: no, el justo por la fe vivirá, mas vosotros sois salvos por medio de la fe, por medio de la gracia. Entonces este segundo punto es la sola fide o la sola fe. Somos justificados por la fe en Cristo, hermano. Cuando nosotros le compartimos la palabra a alguien y le decimos si quiere recibir a Cristo, y si él acepta y confiesa sus pecados, él es justificado por la fe en Cristo. No le decimos: pues ahora nos tienes que pagar algo. No, es salvo por la fe en Cristo. La tercera, hermano, es sola gratia. Esto quiere decir, bueno, ¿por qué aparecen así? Porque está, hermano, escrito en latín, pero es la sola gracia. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que la salvación que nosotros tenemos es por gracia. Un regalo de Dios, un don de Dios que no merecíamos. Lo dice tal cual en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es solo por gracia. Y el número 4, solo Cristo, solamente Cristo salva, hermanos. Solamente Cristo es el mediador, solamente Cristo es nuestro juez, hermano. Solamente Cristo, hermano, es nuestro abogado ante el Padre. Solo Cristo, nadie más. No tenemos otro intermediario, otro intercesor, es Cristo, solo Cristo. Y el quinto, hermano, es sola Deo gloria. Esto quiere decir solo a Dios la gloria. Y este punto, hermano, es que en la salvación toda la gloria es solo para Dios. Este punto enseña eso. Y estos 5 puntos, hermano, las 5 solas como se le conoce, están, hermano, extraídos de una manera muy rigurosa, que se estudió la palabra, salieron de la palabra de Dios, hermano. Estos 5 puntos. Cuando este hombre empezó a leer: oye, a mí me dicen que tengo otros intermediarios, pero yo veo que la escritura me dice que solamente es Cristo. O me dicen que yo tengo que darle la gloria a otras personas, a otras deidades. Pero la escritura me muestra que es solo para Dios la gloria. Entonces, hermano, escudriñando la palabra de Dios, se extrajo esto, hermanos. Y fíjese que estos 5 puntos, hermano, fueron un despertar, hermano. Fueron un despertar para volver a la escritura. Y usted dirá: pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque en ese entonces, hermano, no cualquier persona podía leer la Biblia. La iglesia, hermano, la iglesia romana, ellos se creían tener la autoridad solamente de que ellos podían leer solo la palabra de Dios, y nadie más la podía leer. Nadie más, el pueblo, hermano, no la podía leer, solamente ellos. Y este hombre, Martín Lutero, hermano, fue un precursor para que la Biblia, hermano, pudiera llegar a todas las personas, para que la escritura, hermano, pudiera llegar a las personas. Y hasta hoy en día nosotros podemos, hermano, tener esa libertad
de poder leer la palabra de Dios. Pero todo se inició por algo, hermanos. En el libro de Primera de Pedro, hermano, dice que la escritura no es de interpretación privada. Y ellos se habían privado la escritura para ellos solamente, y la iglesia, el pueblo, las demás personas no la podían leer. Entonces la gente, si les decían, ¿sabes qué? Tienes que venerar a Cristo, pero tienes que venerar a su madre, ellos lo creían, porque se los decían las autoridades de la iglesia. Pero cuando uno va a la escritura, uno se da cuenta que no nos dice eso la palabra de Dios. Nos dice que solo la gloria es para Cristo, que la salvación es solo por fe, solo por gracia, y que la gloria solamente es para Dios, hermano. Y fíjese, hermano, que la palabra de Dios es muy importante y es muy relevante para nosotros, hermano, ya que es la misma voz de Dios. La escritura es la voz de Dios expresando en primer persona sus propósitos y sus atributos. Cuando nosotros leemos la Biblia, aunque sea el Evangelio de Juan, aunque sea el Evangelio de Lucas, de Marcos, aunque sean las cartas de Pablo, hermano, aunque sea el libro de Josué, pero no estamos leyendo acerca de ellos, estamos leyendo, hermano, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, por eso le damos tanta importancia a la palabra de Dios, o le debemos de dar tanta importancia a la palabra de Dios, hermano, porque es la voz de Dios. Él nos está hablando en primer persona. Los hombres que escribieron la palabra de Dios, hermano, no nos están contando de Dios, más bien Dios nos está contando, hermano, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Solamente que usó a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para plasmar lo que Él quería que nosotros supiéramos acerca de sus propósitos, acerca, hermano, de sus atributos. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Solamente a través de la palabra de Dios, hermano. Entonces, la Biblia, hermano, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, hermano. Por eso es que es tan importante. Por eso es que es tan importante, hermano, conocer la escritura. Pero fíjese que en aquel entonces, hace poquito más de 500 años, pues la palabra de Dios había sido, hermano, la habían ocultado y solamente unos tenían acceso a la palabra de Dios. Hoy en día, lastimosamente, hermanos, en muchos lugares no está la palabra de Dios. En muchos lugares hay de todo, hermanos, en los servicios, pero no hay palabra de Dios. Una ocasión, Pastor Edgar de Ministerios Filadelfia, en una de las enseñanzas él nos decía, dice, en muchas ocasiones en los servicios la alabanza dura 2 horas, los testimonios duran 1 hora y la palabra dura apenas y media hora. Y no es que no sea importante la alabanza, no es que no sean importantes los testimonios, claro que son importantes, hermano, son importantes. Pero la escritura, hermano, es donde Dios nos habla. Cuando escudriñamos la palabra es cuando Dios nos habla. Y desafortunadamente muchas veces, hermano, la palabra ha salido de las iglesias. Leía en una ocasión un artículo del siglo XIX, hermanos. Decían que los cristianos evangélicos, hermano, en países de Europa, eran conocidos por 2 cosas. Los cristianos evangélicos en el siglo XIX eran conocidos porque eran personas que oraban demasiado tiempo y que vivían totalmente su tiempo, cada día de su vida, estudiando la palabra de Dios. Eran conocidos por estas 2 razones los cristianos, hermanos,
en el siglo XIX. Y este artículo decía, pero hoy en día, en el siglo XXI, los cristianos son conocidos porque hay mega iglesias, porque predican prosperidad, porque tienen buena música, porque tienen escenarios como de conciertos muy grandes. Y si son conocidos por esto, ya no son conocidos por la palabra, ya no son conocidos porque pasan demasiado tiempo en oración. Y a mí me dolía cuando leía eso, hermanos, porque es una verdad que se está viviendo. El pastor Samuel Pérez Millos, si usted tiene la oportunidad de escuchar sus predicaciones, hermano, él en alguna ocasión decía, antes de la reforma había un altar sin Biblia. Después de la reforma, un púlpito con Biblia. La reforma protestante de 1517, hermano, trajo nuevamente al centro de la iglesia, al epicentro, de manera primordial, la palabra de Dios. Por eso él decía esta frase, antes de la reforma había un altar, y en ese altar habían muchas cosas, pero no había Biblia, no había palabra. Y decía, pero después de la reforma hubo un púlpito con la Biblia. Pero después de esta frase él sigue diciendo, hermanos, pero parece que hoy en día en muchas iglesias el púlpito a muchos les estorba. Y es triste, hermano, yo lo platicaba a mi esposa, es triste de repente ver que para que puedan danzar todos y pueda estar un enorme grupo de alabanza, quitan el púlpito porque les estorba. Hay un pastor que una ocasión leí acerca de él y él decía que una ocasión lo invitaron a predicar, hermanos, y dice, él llegó y estaba a la plataforma, dice, y estuvo el tiempo de alabanza, dice, pero yo nunca vi el púlpito donde se coloca la Biblia. Dice, yo nunca lo vi, dije, bueno, entonces en algún momento pues a lo mejor lo pondrán, ¿no? Lo quitaron a lo mejor para poder llevar el tiempo de alabanza. Dice, entonces terminó el tiempo de alabanza, terminó el tiempo de testimonios, dice, y subí a la plataforma con mi Biblia, dice, y de repente pues no había púlpito. Dice, y de repente del piso se abrió una compuerta y salió, dice, salió un tubo con una madera muy pequeña, dice. Y ese era el púlpito para aquel lugar, dice. Y él dice, yo entendí que invirtieron tanto en luces, en pantallas, en instrumentos, en butacas, invirtieron tanto en todo aquello, dice que pues dejaron de lado la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice que él decía que su Biblia no cabía ahí en ese lugar, porque era solamente ese tubo nada más, la pequeña madera o acrílico que tenía, solamente cabía un celular allí. Y decía, yo no cabía mi Biblia allí. Dice, entonces el peso a lo que ellos le daban era a todo lo demás menos a la palabra de Dios. Por eso le decía, terminando estas palabras, este pastor decía, después de la reforma un púlpito con la Biblia, y después sigue su frase, pero hoy en día en muchas iglesias el púlpito a muchos les estorba, porque el púlpito es sinónimo, hermano, de que se va a exponer la palabra de Dios, de que debe de haber palabra de Dios. En las iglesias cristianas debe de haber palabra de Dios, hermano. Más allá de todo lo que pueda hacerse dentro del culto, que es importante y es para la gloria de Dios, pero debe de estar presente la palabra de Dios. Y fíjese, hermano, que esto que estamos viviendo hoy en día, hermanos, donde la palabra de Dios ya no se le da el peso, la importancia, la reverencia de vida, es algo que vivió el pueblo de Israel, hermanos. Y yo cuando lo leía, hermano,
me estremecía y la verdad hasta se me hacía un nudo en la garganta, hermanos, de ver cómo volvieron a la escritura y lo leí, lo volví a leer y fui con mi esposa y le decía, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, cómo volvieron a la escritura. Y yo creo que meditando en este tema, hermanos, ayer que compartía la palabra de Dios allá en Filadelfia, se me quedó que iba a hablar de Nehemías hasta que mi hermana Connie me dijo que leí otro libro en vez del que tenía que leer, hermano, porque estaba tan metido en esto, hermano, lo que ahorita vamos a leer. ¿Cómo es que volvieron a la escritura, hermanos? Y vamos a ver algunos elementos muy importantes que tomaron en cuenta para volver a la palabra de Dios. Acompáñeme en su Biblia en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. El libro de Nehemías, tanto de Esdras, hermanos, nos habla cómo fue que un pequeño grupo del pueblo de Dios de Israel, hermanos, pudo regresar a Jerusalén después de haber sido llevados en cautiverio. Estuvieron en cautiverio, pero ese proceso también se le conoce como un proceso de diáspora, hermanos, porque muchos de los del pueblo de Israel pues ya no regresaron a Jerusalén, se extendieron e inclusive ya lo estudiamos en alguna ocasión, se extendieron a lo largo de varias naciones, pero solamente un grupo pequeño regresó a Jerusalén y llevaban un mandato. Ellos iban a regresar, no solo por regresar, llevaban un mandato. Ese mandato era que reedificaran el templo de Jerusalén, hermanos. Y en efecto el libro de Esdras y Nehemías nos hablan de este acontecimiento. Pero ¿sabe algo bien tremendo, hermano? Capítulos antes del capítulo 8 nos habla que ellos empezaron a remover, hermano, aquellos escombros para poder empezar a reedificar el templo. Y ¿sabe algo? Dentro de los escombros y de todas aquellas ruinas que había, hallaron un libro, hermanos, que habían olvidado. Y no lo habían olvidado por las ruinas, habían olvidado, hermano, porque dejaron de meditar en él, dejaron de poner por obra lo que en aquel libro decía, y se fueron de los caminos del Señor. Entonces el Señor dice: yo los entregaré en cautiverio y serán esclavos de una nación, de un pueblo extranjero. Y lo cumplió el Señor, hermanos. Entonces de repente entre todos los escombros se encuentran el libro de la ley del Señor y dicen, y la escritura nos habla que entre ellos hablan y dicen: ¿qué es esto? Es la ley del Señor, hay que llevarla con Esdras, hay que presentársela a Nehemías, porque esto parece que es algo importante. Inclusive así lo notan, como que parece que tiene información importante, hay que llevársela. Ni siquiera reconocían la palabra. La escritura nos dice de estos tiempos que muchos, hermanos, no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos lugares donde no se reconoce ya la palabra, la doctrina de Cristo, hermanos. Como le decía hace un momento, hay de todo menos palabra. Y en aquel entonces, hermano, ellos no reconocieron que lo que habían encontrado era la palabra, la ley de Dios, los preceptos de Dios. Pero dijeron: bueno, hay que llevárselo porque parece tener información importante. Se lo llevan a Esdras, hermano. Y ahora nos encontramos aquí en Nehemías capítulo 8 y le entregan este libro, y Esdras lo lee y dice: efectivamente es palabra de Dios, hay que darla a conocer al pueblo. Y acompáñenme, vamos a leer lo que dice ahí. Esdras lee la ley al pueblo, capítulo 8 de Nehemías. Dice ahí: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 7. Y los levitas, Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta ahí vamos a dejarlo tantito. Fíjese que aquí nos está dando varios elementos, hermano. El tema se llama volviendo a la palabra de Dios. El pueblo había sido enviado, una parte del pueblo había sido enviado, hermanos, a reedificar el templo. Pero dentro de esas ruinas encontraron la ley del Señor, y el pueblo le dice a Esdras: léenos la ley del Señor. Y Esdras dice que se subió, hermano, a un estrado que construyeron en ese momento. Los construyeron específicamente para que Esdras pudiera subir a leer la palabra de Dios. Hermanos, en las iglesias, aquí es un lugar pequeño, no lo hay, pero en las iglesias, hermanos, si ustedes se dan cuenta, está la plataforma más alta, ¿verdad? Pero no es un escenario. Muchas veces muchos dicen es para que se vean más los músicos, para que se vea más el pastor cuando predica. No es para eso. Es una plataforma, hermanos, construida exclusivamente para leer la palabra de Dios, para anunciar la voz de Dios, para explicar y enseñar la palabra de Dios. Y aquí nosotros lo leíamos, hermanos, que Esdras se sube y tenía un púlpito y empezó a leer delante de todo el pueblo, dice, de hombres y de mujeres, la palabra de Dios. Y fíjese lo que aquí nos decía, que la leyó desde el alba, desde los primeros rayos del sol, hermano, hasta que se empezaba a la mitad del día. Mediodía estuvo hablándoles la palabra de Dios, leyéndoles la palabra de Dios. Y hay algo aquí importante, hermanos. Nos habla acerca de los levitas. El sacerdote Esdras hablaba la palabra, hermanos, que es, hermano, es la labor que nosotros como ministros, como maestros o como simplemente siervos que tenemos la oportunidad de compartir, es lo que debemos de hacer. Tenemos un sacerdocio, hermano, y ese sacerdocio es enseñar la palabra, no enseñar otras cosas. No enseñar acerca de mis vivencias, de mis testimonios, sino enseñar la palabra de Dios. Yo les puedo compartir muchas experiencias que he tenido aquí en el púlpito, hermano, pero de nada me serviría, porque solamente ustedes van a ser alimentados por la palabra de Dios. Es nuestro deber compartir solo la palabra de Dios. Y Esdras fue lo único que hizo, no se puso a hablar otras cosas, habló la palabra de Dios. Pero nos habla aparte de otros hombres, los levitas. Y los levitas eran hombres que estaban dedicados, cuando existía el templo, al servicio dentro del templo de Dios, hermanos.
Ellos se encargaban de limpiar los utensilios, de acomodarlos, de ministrar en la presencia de Dios. Hoy en día muchas veces en algunas iglesias a los músicos se les llama levitas también, ¿verdad? Pero fíjense qué labor tenían ellos en este momento, hermanos. No dice, hermanos, que solamente se subieron a la plataforma, tocaron y se bajaron y ya, ¿verdad? Dice que ellos tenían la labor, hermanos, de acercarse al pueblo. Y había mucho pueblo que que estaba oyendo la ley de Dios, pero que no la entendía, y ellos tenían el deber de hacerles entender la palabra de Dios, hermanos. Por eso es que nosotros, hermanos, peleamos de repente mucho eso. En el tiempo de alabanza, que haya palabra, que haya doctrina en la alabanza. Que no se hable solo de emociones, de vivencias personales, sino que en la alabanza haya palabra de Dios, haya doctrina de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los ministros de la alabanza tienen ese deber, hermano, a través de la música, de poder hacer entender al pueblo de Dios la palabra del Señor, hermanos. Y aquí nos dice, inclusive nos dice los nombres de estos levitas. Dice el versículo 7, que dice, y los levitas, y ahí nos dice los nombres, versículo 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En pocas palabras, ellos iban con las personas y ellos debían de tener entendimiento de la ley para poder hacerles entender al pueblo la ley del Señor, hermanos. Esa era la labor en este momento de los levitas, hermanos. Eso era volver a la palabra de Dios. No simplemente se subieron y yo soy levita y yo me encargo de los utensilios del templo. No solamente dijeron eso, pues yo no voy a hacer nada más, solamente me voy a dedicar a esto. Ellos, hermano, realmente dijeron, nosotros tenemos, Dios te bendiga, nosotros tenemos una encomienda muy grande, que es enseñar la palabra de Dios, hacer entender la palabra de Dios. Y hoy en día, hermano, esto es algo que nosotros necesitamos. El pueblo de Dios entendió que la ley de Dios, que su palabra es lo más importante para la vida. Hoy también necesitamos reconocer que la palabra de Dios nos es suficiente, hermanos. Cuando se plasmaron lo que leíamos hace ratito de las 5 solas, hermano, en pocas palabras se estaba hablando que la palabra de Dios es suficiente. No se necesita un vicario allá en Roma. Solamente la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Es nuestra máxima autoridad, es nuestra guianza. La palabra de Dios es alimento para nosotros solamente. La iglesia no necesita, hermano, tener supersticiones o simbolismos o atmósferas con música solemne y emocional. La iglesia necesita volver a la escritura y arrepentirse de haber metido una adoración que no está sustentada en la palabra de Dios. Si usted se dio cuenta lo que hasta ahorita vamos leyendo aquí en Nehemías, Esdras solamente estuvo hablando la palabra de Dios. No habló de sus experiencias en batalla, no habló de lo que sufrió allá en Babilonia, no habló nada de eso. Él simplemente se paró y empezó a hablar la ley del Señor. Y los levitas, hermano, los que ministraban en el templo, no hicieron otra cosa más que ir con el pueblo y hacerles entender. O si lo queremos parafrasear o lo queremos decir de otra manera, ellos les explicaron, hermano, ellos le interpretaban al pueblo lo que la palabra de Dios decía. Ellos volvieron a la palabra de Dios, hermanos. Y es lo que la iglesia necesita, volver a la escritura. Dentro de la iglesia muchas veces se ha metido, hermanos, supersticiones, simbolismos, atmósferas. Pero lo que necesitamos realmente es la palabra de Dios.
Cuando estuvimos estudiando nuestra serie de doctrinas fundamentales, hermano, nuestro versículo base para toda esa serie era que perseveraban unánimes en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y no había, hermano, allí un escenario, no había nada de eso. Había solamente palabra de Dios, había oración y había coinonía entre hermanos. Y no eran lugares enormes, era un lugar pequeño donde se reunían en casas. Pero había palabra de Dios, hermano. Había palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo, nos quedamos en el versículo 9, Nehemías 8:9. Dice allí: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiaban porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Fíjense cómo nos dice que desde Josué, hermano, lo leímos, Josué 1:8, no se apartará de ti. Desde el tiempo de Josué, hermano, hasta este momento de que Esdras leyó la palabra de Dios a todo el pueblo, día tras día, no se había hecho así, hermanos. Y el mandamiento fue bien claro, como lo leímos al principio: no se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él día y noche. Pero el pueblo se apartó, hermanos. Y solo hasta este momento en el que Esdras les empezó a declarar la palabra, pudieron, hermanos, ellos escuchar la palabra de Dios día tras día, hermanos. Y esto es algo a lo que nosotros debemos volver, hermanos. Esto es algo a lo que nosotros debemos de volver. Lo que Esdras estaba haciendo es que, en pocas palabras, estaba dando un estudio bíblico verso por verso. Y esto para muchos no es llamativo, hermanos. Para muchos se les puede hacer pesado, para muchos se les puede hacer, no sé, infructuoso. Porque muchos quieren llegar, hermano, y que haya servicios de sanidad, que haya profecía, que haya milagros, que haya música alta, que haya lenguas, que haya adoración, que haya extática. Esta palabra de extática quiere decir de que haya como un éxtasis, de que pues todos sienten así como que, no sé, sienten algo, ¿no? Pero cuando se habla de un estudio bíblico verso por verso, hermanos, aquí en esta imagen lo vemos, pocos son los que están, hermanos. Y aquí es donde todos quieren estar.
Y Esdras, hermano, estaba leyendo la ley del Señor, verso por verso, día tras día. Yo les decía, no sé si fue hace 8 días o hace 15 días, si se les habrá hecho pesado de estudiar el libro de Mateo. Tal vez ustedes dirán, oh, ¿por qué no le cambian de tema? ¿Por qué no cambian de libro? Es porque, hermano, nosotros queremos volver a la palabra de Dios. La pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿queremos ser de donde todos, hermanos, están, o ser una iglesia bíblica, hermanos? Que el fundamento sea la Biblia, el fundamento en el cual nosotros estemos parados sea, hermano, la piedra del ángulo que es Cristo, que sea, hermano, la cimentación que dejaron los apóstoles y profetas, y que sobre eso nosotros edifiquemos. Y así, hermanos, como en el libro de Nehemías, Esdras leyó la palabra a todo el pueblo, la iglesia de Cristo debe darle el lugar que merece la palabra, y solo hablar y solo enseñar la palabra de Dios. Aún en los tiempos de alabanza y de adoración debe de abundar la palabra de Dios. Vamos por último a Colosenses 3:16, hermanos. Y fíjense en este libro de Nehemías, hermano, cómo volvieron a la palabra de Dios. Colosenses 3:16, cómo volvieron. Y esto es un llamado, hermanos, a la iglesia de Cristo en estos tiempos a poder volver a la palabra, volver a la escritura, poder estudiar la palabra verso por verso en congregación, en comunidad, libro tras libro, hermanos. Conocer la palabra, conocer la escritura. Y como lo leíamos aquí, aún en los tiempos de alabanza y de adoración, que haya palabra, haya doctrina. En todo lo que hacemos, decimos, predicamos, enseñamos, cantamos, que haya palabra del Señor. Amén, ya lo tenemos. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios dice: more abundantemente en nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que enseñemos o predicamos o cantamos, hermano, debe de estar abundante de palabra de Dios. Y hermanos, de gracia de Cristo, pues es un llamado que el Señor nos hace, amados hermanos, un llamado que el Señor nos hace a poder, hermanos, volver a la escritura, a poder darle el peso y la importancia que la escritura tiene para la iglesia, porque es la misma voz de Dios, hermanos, que habla a cada uno de nosotros. Amén. Antes de orar, vamos a entonar un canto. Se los mandaba en la semana. No sé si lo habrán podido escuchar. Inclusive les envié la letra. De todos modos, aquí va a aparecer la letra, hermanos. Y este canto pues nos habla precisamente de la importancia de volver a la escritura, hermanos. La importancia de que la palabra de Dios esté en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar este canto y posteriormente estaremos orando. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte,
santifícanos en tu verdad. No es suficiente para nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Señor, maravilloso Rey, ayúdanos, Señor, a acercarnos más y a conocerte más a través de tu palabra, bendito Dios. Señor, pues tu palabra, bendito Rey, prevalece, Señor, por los siglos, bendito Rey, maravilloso Dios. Tu palabra es la verdad, Señor, maravilloso Rey. Ayúdanos, Señor, maravilloso Dios eterno, a volver, Padre Santo, a volver a tu palabra, Señor, maravilloso Rey eterno. Ayúdanos, Señor, maravilloso Dios, a darle el peso, la importancia de vida, Señor, que es tu palabra, Señor, maravilloso Rey. Padre Santo, para no ser movidos, Señor, por cualquier tipo de doctrina, Señor, maravilloso Rey eterno, sino, Señor, vivir afianzados, arraigados en tu palabra, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, maravilloso Rey, a la Escritura, bendito Dios, maravilloso Dios. Bendito Rey, pues tu palabra, Señor, es tu voz, Señor, tu palabra, Señor. Oh, maravilloso Rey, es la verdad, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado y por la oportunidad tan grande, Señor, que tú nos das, bendito Rey. Padre Santo, de poder conocerte a través de la palabra, de poder tener la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, bendito Rey. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.